noches, bienvenidos todos aquí a uno de nuestros eventos presenciales, el primero, creo que después de los versátiles, de República Dominicana. Gracias a Microsoft que nos prestó el local y gracias a la empresa, a nuestro amigo Diomedes, que patrocinó y brindó los pastelitos, frescos, jugo y todo eso. Hoy vamos a hablar de Terraform. Me imagino que casi todo el mundo lo conoce, pero para quien no lo conoce, Terraform es una solución de infraestructura como código, y como es para Linuxeros, aquí se llama la charla. Víctor, hoy en vez de hablarte de Terraform implementado, en producción, cómo se usa, él te va a tratar por lo básico, general, ¿no? Cualquier duda que tú tengas después de esto te la va a aplicar, te va a decir cómo utilizarlo, y esto sería quizá la primera de una serie de charlas basada en Terraform que vamos a dar, y de cómo quizá pasar más adelante de sysadmin, como que somos sysadmin, también del lado de operaciones, a DevOps. Entonces, Víctor, si tú estás ready, creo que podemos empezar. Súper. ¿Entendido? Un aplauso para Víctor, señores. Yo le ofrecí 500 pesos. Ok, vamos a arrancar para respetar el tiempo de ustedes que llegaron temprano. Pensamos que venían más gente. Parece que el tapón ha dificultado el tema. Pero hoy vamos a hablar de algo bien interesante y yo lo hago todos los días. Lo que yo te voy a hablar ahora no es teoría, no fue que yo agarré a leer un libro. Sí, me he leído el libro porque desde aquí está para pero esto es lo que yo hago todos los días en mi trabajo. Con muchos de mis clientes es un estándar ya de calidad y que para poder entregarle un proyecto a un cliente debe de tener esta particularidad de tener infraestructura como código. Entonces, de lo que están aquí, ¿quién ha escuchado de Terraform? ¿Quién lo está usando en producción ahora mismo? Son unos ambientes. También. ¿Quién no ha escuchado de Terraform? Excelente. Bueno, vamos a ver y vamos a hablar sobre Azure usando Terraform. ¿Por qué sobre Azure? Adivina por qué. Se cae la mano. Si Diomedes no compró los pastelitos, yo no puedo venir a hablar de la empresa de golpe. ¿Entiendes? Porque esa es la que hay que promover. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que solamente se puede trabajar con Azure? No. Terraform nos permite trabajar con todos los proveedores de la nube. Así que hoy es un día importante. Ando con mi esposa, ando con mis hermanos, con todos mis amigos de la comunidad. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Esto no va a ser un monólogo. Puede que uno de ustedes tenga más experiencia que yo en este tema y puede compartir su experiencia. Puede que otro no tenga ningún tipo de conocimiento. También me puede interrumpir y hacerme una pregunta para que todos aprendamos. Entonces, vamos a hacerlo rápido. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Víctor Recio. Ese es mi usuario de Twitter, de Instagram, de Facebook. Me pueden conseguir ahí. Ese es mi correo electrónico. Soy fundador de estas comunidades. Docker Santo Domingo. Tenemos desde 7 años haciendo eventos aquí en Microsoft. Lamentablemente la pandemia nos tumbó el pulso y después de la pandemia no hemos vuelto a hacer reuniones presenciales de contenedores aquí, específicamente en Microsoft. Una comunidad llamada Cloud Native que habla de todo esto, temas de nube, que fundé con mi hermano Jorge. Linux Dominicana, que es la comunidad que está reunida hoy día aquí, que nos llamamos los pingüinos porque usamos Linux. Entonces, Golang, que una comunidad también que tenemos bastante sin reunirnos, pero que es de programadores, de programación. Si usted quiere aprender programación, usted se puede reunir en esa comunidad o en otras comunidades que hay en el país. Y tenemos un evento grande llamado Open Saturday. De los que están aquí, ¿quién no ha ido a un Open Saturday? Hay que evangelizar a esta gente. Hay que evangelizarlo. El Open Saturday es un evento que reúne a todas estas comunidades. Es básicamente la organización sombrilla y debajo de ella están estas comunidades. Es como el paraguas. Entonces el Open Saturday la reúne todas y es todo un sábado donde hablamos de tecnología open source con la idea de que tú puedas crecer profesionalmente, de que puedas aprender de ella para usarla personal o en tu negocio, como tú desees. Los oradores que llevamos a este evento son oradores ya top, que viven de lo que van a hablar, o sea, que vale mucho la pena. Y es muy difícil encontrar una educación así. Cuando tú vas a la universidad, tú vas a encontrar un profesor que te va a teorizar mucho de usted, pero posiblemente ese profesor no vive de eso. El profesor de historia no vive de la historia, investigando, escudriñando a ver qué sucede. Aquí estos profesores sí.
Todos los días se están pelando las rodillas, metiendo mano en lo que hacen para venir aquí a enseñarlo en ese evento. Esto sea de paso, como sí lo dije, gratuitamente, sin cobrar ni un peso. Excelente. Entonces, vamos a ver la introducción a Terraform. Cómo construir los recursos de Azure utilizando infraestructura como código. Pero esto va a tener un enfoque de pingüinos, un enfoque de baby step, 1, 2, 3 y ABC, para que no se me puedan turbar con toda la información, porque esto es un mundo. Terraform es bastante grande, pero vamos a ir paso por paso. De hecho, hoy día, si estás entrevistando, ¿quién tiene trabajo remoto? Levante la mano, ¿quién tiene miador? Ok, nosotros 4 o 5 trabajamos remoto en Estados Unidos. Sí, ya lo sé. Una de las preguntas que te hacen cuando tú vas a trabajar en empleo remoto es cómo tú estructurar archivos de Terraform. Sé que es muy importante tú entender de cómo hablar del flujo, y eso lo vamos a ver hasta aquí. Entonces, ¿tú no eres que estabas en el gimnasio conmigo? No. Ok, en los pasados días, nosotros que tenemos ya, yo tengo desde los 17 años bregando con esto, tengo 36 años, tengo prácticamente la mitad de mi vida trabajando con informática. En los días anteriores, las empresas se enfocaban en tener sus data centers, computadoras en el data center de manera física. Los bancos, y hoy día también se da, tienen una habitación como esta, con un cuarto 3 veces más frío del que está ahora, con unos servidores o una computadora que nunca se apaga. Ese es el esquema tradicional. Esas computadoras, al inicio, en la historia, cuando se prendían, tenían un solo sistema operativo y una sola aplicación. Conforme fue pasando el tiempo, las empresas se dieron cuenta que ese esquema era muy costoso y era muy tedioso, porque te consumía mucha electricidad y además había que esperar bastante para poder desplegarla. Y la mayoría del tiempo, el recurso de la computadora, del servidor, no se estaba usando a su totalidad. Entonces comenzaron a integrarla dentro de un solo servidor, montaban 2 aplicativos, un aplicativo de PHP, un aplicativo de Python, para ahorrar recursos. Eso no era escalable y comenzaron a llamar la virtualización. La virtualización consistía que tú estas 3 computadoras que había aquí detrás, tú agarrabas y las unificabas como si fuesen una sola, le montabas un virtualizador, se le llama hipervisor. Hay diferentes tipos de hipervisores, podemos hablar otro día, y tú podías virtualizar todos estos equipos. ¿Qué buscaban las empresas con hacer esto? Proveer hardware de manera rápida. Ese era el propósito de la virtualización. Que si un equipo de seguridad o de desarrollo de software necesitaba un servidor, pues proveerle una máquina virtual de una vez ahí, porque si era comprar uno físico, había que esperar un mes en lo que se hiciera la compra al proveedor, que la mayoría de veces GBM, que la mayoría de veces es un partner grande que te vende ese hardware, que cosa aquí en el país, GBM, duran 1 mes, 2 meses para entregarse ese equipo. En lo que tú esperas 2 meses para montar la paginita web, ya lo que tú querías hacer, el cliente se cansó. El tiempo normal de entrega ahora mismo son 8 semanas. Ya tú sabes. 8 semanas para tú prender una computadora. Entonces, estas instituciones dijeron, vamos a virtualizar y así podemos prender computadoras mucho más rápido para desplegar nuestros aplicativos. Ese esquema a la larga era muy cansón porque se te iba como quiera, se te llenaba el data center. Y ya hay instituciones que dicen, bueno, ya llené esta habitación, vamos a abrir una habitación al lado. Cuando viene a ver, terminan llenando un mall entero porque no es escalable. De servidor en servidor y se va llenando. Ese esquema cambió y pasó a la nube. ¿Por qué? Implicaba muchos gastos y menos efectividad. Porque si tú tenías un proyecto que el cliente está esperando, ustedes saben que nosotros los informáticos nos pagan cuando el cliente le llega la funcionalidad a las manos, ¿verdad? Mientras mayor rapidez tiene el desarrollo de una funcionalidad en una empresa para que llegue a la mano del cliente, más rápido ese cliente gasta dinero para consumir el producto y así nosotros ganamos dinero. Entonces, si no es efectivo, no estamos produciendo dinero. Estas instituciones buscaron resolver esto. Arriba de eso, vino entonces la famosa guerra entre los sysadmin y los desarrolladores.
en ese proceso de proveer hardware, porque muchas de esas maquinitas no eran la misma. No era la misma. ¿A qué me refiero? El desarrollador creaba una aplicación en un ambiente A, pero el ambiente de producción era B, se llamaba B. A la hora de yo llevarme ese aplicativo, de montarlo aquí y montarlo allá en el otro ambiente B, fallaba. Y había una guerra constante entre los sysadmins y los desarrolladores. ¿Quién ha escuchado que el desarrollador dice que sí, pero mi máquina funcionó? Es normal eso. Lo desplegamos en producción, explotó. Bueno, lo que pasa es que mi máquina funcionó. Y era una guerra constante. Tu aplicativo no sirve. No, que los servidores tuyos todo el tiempo están dañados. Y esa guerra constante. Esa guerra constante trajo algo que se le llamó DevOps. DevOps, que es el proceso de desarrollar software de la manera más rápida posible para llevarlo a la mano del cliente. DevOps tiene ciertas metodologías dentro, ciertas prácticas, y una de ellas es la infraestructura como código. La infraestructura como código. Se ingeniaron la grandiosa idea de, wow, pero si estamos trabajando una página web, si estamos trabajando una funcionalidad de la página web que antes era un botón rojo y ahora queremos hacerle un botón azul, y esa funcionalidad la trabajamos como código y lo desplegamos a través de un pipeline para que ese botón rojo llegue lo más rápido posible a la mano del cliente. ¿Qué tal si nosotros pudiésemos ver la informática desde un punto de vista del código? Eso es infraestructura como código. Hoy día se habla de seguridad como código también. Esta charla no habla de eso, pero hay una parte hacia el final que yo se la di a algunos clientes aquí mismo sobre este tema que estaba medio ligado. Entonces, cuando tú hablas de Terraform, tú comienzas a hablar de fundamentos de IA, Infrastructure as Code, infraestructura como código, IAC, no IaaS, no Infrastructure as a Service, no, IA, Infrastructure as Code, infraestructura como código. Interesante y vamos a verlo en el camino. Víctor, las preguntas son ahora o son al final. ¿Me puedes interrumpir? Pregunta mía de mi novio, o sea, ¿qué tiene de malo entonces que yo haga, o sea, por qué utilizar infraestructura como código? Yo no puedo simplemente hacer CLI el día entero, o sea, no es mejor hacer CLI ya. Es muy cansón, es muy difícil y vamos a ver en el próximo slide por qué hacer ese tipo de cambio es peligroso. Muy peligroso incluso en elementos de seguridad. No fue Bruno Mars que entró, fue Quesada. No de nosotros. No, porque yo veo los tigres rápido. Cuando se habla de infraestructura como código, está hablando de redes, igual. Todo. Eso es la matriz. Aquí esto es la matriz. Aquí te va a ver 1 y 0 por todos lados. Esto es la matriz, literal. Sí. Infraestructura como código es, imagínate que tú quieres cambiar la versión de un router, la versión de un servidor, la versión, no sé, toda infraestructura desde un punto de vista como programador. ¿Quiénes son programadores? Perfecto. Ok, la mayoría no lo son. Cuando hablamos de programación, es que a través del código tú puedes cambiar código, funcionalidades de un aplicativo. Si es una página web y tiene botón rojo y tú lo quieres poner azul, tú en el código tú tienes que cambiar de rojo a azul y desplegar ese código al servidor para que la aplicación lo vea y pueda mostrar el botón de azul a rojo. Imagínate una máquina, una computadora, imagínate tu laptop física ahí. ¿Cuánto tiene esa pantalla? Esa pantalla tiene 14. Imagínate que yo de aquí, con código, pudiese decir que la pantalla de ella tenga 15 pulgadas y la laptop haga así. ¡Pum! Es infraestructura como código, pero en la nube. Sí. Víctor, pero yo que no soy desarrollador, que nunca he tirado código, o sea, para yo aprender Terraform, tengo que ser developer. No, pues se habla de infraestructura como código porque tú vas a ver ciertos lenguajes, que lo vamos a ver en algunos slides ahí, que se le habla así, pero no es que tú vas a ser programador. Pero si tú puedes trabajar, porque ya es un elemento medio avanzado, pero si tú puedes trabajar temas de variables y construcción de módulos, eso lo mencionamos al principio, de que si nos vamos ahí, eso lo podemos hacer como una charla 3, no 2, 3, porque ya hay que construir y hablar del workspace, todo eso. Entonces,
Todo esto de DevOps trajo a lo que es la infraestructura como código. ¿Se entendió? Ok, entonces infraestructura como código es algo tan sencillo como eso. Bien. Mira, ella va a montar su arbolito, lo tira y se va para su casa. Es chulo. Lo resumo. Imagínate que tú quieres desplegar 150 servidores. Cada servidor, como dice Jorge, tú tienes que ir y dar un clic, seleccionar el nombre, el tier, sí. Es algo parecido, por ejemplo, con Vagrant, que básicamente Vagrant es una software de infraestructura como código. Exacto, que tú te puedes montar una máquina virtual, pero local. Un código, exacto. Vagrant es una plataforma de infraestructura como código local. Entonces, imagínate que tú quieres desplegar 150 servidores y que esos servidores tú tienes que ir, seleccionar el nombre, el tier, el disco duro, ponerle el IP, dónde va a estar, en qué región, uno a uno. Si tú gastaste 15 minutos desplegando ese servidor, multiplica 15 por 150. Tú vas a durar 8 horas, hombre, haciendo eso. Lo que esto busca es que tú puedas optimizar y desplegar 150 servidores con un solo comando. Entonces, lo que vamos a ver en el camino es poder entender eso. Eso es Terraform. Ahora estamos, posiblemente lo vean como palabra china. Si le falta lente, como el compadre Jorge que está haciendo así, se puede sentar aquí adelante. Pero yo creo que se puede apagar la luz para ver un poquito mejor, ¿no? Allá. Pero esto es lo que vamos a ver en el camino. Y la infraestructura como código es una analogía de lo que está haciendo la señora. Fundamentos de infraestructura como código. Tenemos que entender lo que son las infraestructuras mutables y las infraestructuras inmutables. Las mutables son cuando tú tienes en un servidor, imagínate tenemos un servidor de Linux, en ese servidor de Linux instalamos un PHP, ¿cómo se llama el stack de PHP? Un LAN. Sí, y Juan y otros también. Un LAN ahí de PHP. Tenemos MySQL todo el mundo. Cuando hacemos un cambio dentro de la aplicación de PHP, el version de la aplicación cambia. Pero la parte del servidor sigue siendo la misma, porque el servidor sigue quedándose con librería posiblemente atrasada, con el mismo versión del sistema operativo, la misma IP y todo el mundo. Otro día tú puedes hacer un upgrade al sistema operativo, actualizar el aplicativo y no, el sistema operativo y no el aplicativo. Eso es mutable. Con el tiempo, tú puedes optimizar eso y puede ser efectivo, pero con el tiempo eso puede ser un poquito tedioso. Para lo otro existe la infraestructura inmutable. La inmutable es que eso no cambia. Tú tienes un aplicativo V1, un sistema operativo V1. A la hora de tú querer hacer un cambio, tú creas el mismo server paralelamente y cuando los usuarios del server 1 se migren paso a paso a través de tu balanceador de carga al server 2, tú apagas el server 1 y te quedas usando el server 2 con la nueva versión. En tema de DevOps, ustedes pueden que hayan visto eso, se llama Blue-Green. Blue-Green, cuando se pase al Blue, apaga el verde. Tal cual. Entonces, esto es infraestructura inmutable y tiene mucho que ver con infraestructura como código. Cuando hablamos de contenedores, hablamos de un sistema operativo inmutable, porque dentro del sistema operativo del container tú no puedes hacer ningún tipo de cambio. Recuerda que cuando tú instales cualquier cosa en el container, si lo apagas, ¿qué pasa? Se borra. ¿Quién ha usado Docker aquí? ¿Quién no ha usado Docker? Porque para que no pasen dolor de cabeza. Cuando instalen Docker, instalen un aplicativo. Si usted apagó ese container, mire, lo que está ahí no aparece. El container nace para morir, porque tiene un sistema operativo inmutable. No cambia. Si tú le agregas otro layer, ahí sí tú puedes cambiar. Por eso es otro tema más profundo. Ahí entramos al sistema operativo mutable, que son unos debates que yo he tenido como de bien interesante. Entonces, infraestructura mutable. Lo mismo que hablé. Tú tienes el sistema operativo, tú tienes un runtime para correr el aplicativo que tú tienes. Si tú le haces un cambio, tienes el sistema operativo inmutable, puedes cambiar la versión de tu aplicativo y puedes tener incluso los diferentes ambientes. El caso es que cuando tú cambies en uno, aquí, por ejemplo,
Imagínate tu laptop. Por eso que siempre dicen que mi máquina funcionó. Porque puede que aquí tú tengas el AP2, pero tú tienes un runtime 1.1 y en el servidor está 1.0. Está desenfocado el proyecto. No se ve bien. Es desenfocado, por eso era que le molestaba. Ah, pero yo pensé que yo solo El proyecto te le está enfocando ahí. Porque yo lo veo nítido de lado. No, ya está nítido. Está bien, parando, está puro. Exacto, sí. Entonces, imagínate que por eso es que falla. En tu sistema, en tu computadora, en tu laptop, como Sysadmin, está la librería 1.1. Pero en el server, en el ambiente de prueba, puede que esté la 1.1 también. Pero en el servidor, si actualizaron ayer, o comúnmente los servidores de producción, esas instituciones arcaicas, ni internet le ponen. Está en la versión 0.9. Porque también hay que descargar los paquetes y instalarlo a mano. Vaina arcaica. Cuando tú lo llevas para allá, falla porque él está dependiendo de la 1.1. Entonces, la mutable tiene ese tipo de situación que puede fallar. La inmutable lo que busca es cumplir un flujo y que si se cumple, entonces la infraestructura puede ser desplegada. Vamos a poner este ejemplo. O le tira el código. El código va a crear un nuevo servidor. Comprobamos que el código funciona correctamente. Validamos si el servidor va a funcionar correctamente. ¿Funciona incorrecto? Bueno, pues no lo despliegue. ¿Funcionó correctamente? Procede a desplegar el nuevo servidor que Jorge quiere. Infraestructura como código, tal cual. Repasando, Víctor, o sea, todo eso con Terraform, yo lo con Terraform, todo eso. Tal cual. Aquí yo te estoy disponiendo un poquito de flujo, pero eso tú no lo ves como usuario final. Pero en realidad eso es lo que sucede. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces leemos. La infraestructura inmutable, un modelo que exige que no haya actualizaciones, parches de seguridad ni cambio de configuración en la carga de trabajo de producción. Cuando tú vayas a crear un servidor nuevo, si la versión del aplicativo está en la 1 y ahora vamos a instalar la 2, en vez de entrar y hacer un apt-get update o instalar el aplicativo con un upgrade, lo que sea, borramos el servidor entero y lo llevamos otra vez desde cero y lo desplegamos otra vez. Sí. Una pregunta, la parte que dice comprobar correcto funcionamiento, ¿es validar la configuración del servidor Sí, que yo estoy haciendo? Sí, ¿Qué es de Terraform? el nuevo, sí. No tiene que ver con el código que yo voy a correr en ese servidor. No, es Entendido. con la arquitectura. Entendido. Porque ahí tú entras a un punto bien interesante y es una elección mía. Y eso yo lo voy a hablar más adelante. Porque yo no todo lo hago con Terraform. Solamente me gusta trabajar el tema de arquitectura. Entonces, la inmutable es esta. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo yo puedo provisionar o crear una máquina virtual dentro de Azure? Humanamente hablando, desde los principios, bueno. Yo necesito primero el nombre de mi máquina virtual. Esto es lo que tú necesitas para crear una VM en Azure. Tú necesitas conocer el sistema operativo. Ese sistema operativo es una imagen que ya está colgada dentro de Azure, en el Marketplace. El size de la máquina virtual. La geolocalización. Si esa máquina, bueno, conseguí un chiste de agua. Si esa máquina virtual está en Virginia, si está en Japón, si está en Europa, si está en Canadá, necesito conocer esa geolocalización. Necesito un usuario y una clave para poder desplegarlo. Entendiendo esto, ya yo me puedo ir al portal de Azure, abrir mi Blade, darle clic a Virtual Machine, seleccionar o buscar aquí la Virtual Machine que quiero, buscar el nivel de Virtual Machine donde lo voy a crear y voilà, tengo mi máquina virtual, porque ya agregué todo lo que yo necesitaba. Esa es la primera forma. Te voy a hablar de 3. Recuerda, tú eres linuxero, lo tuyo es el terminal. Te estás enfrentando por primera vez a Azure y vas a crear una máquina virtual y esa es la forma de tú hacerlo. Segunda forma, utilizando los templates ARM de Azure. Template ARM de Azure es una plantilla de JSON que básicamente es un estándar dentro de Azure para que todo lo que tú creas pasa a través de estas plantillas que muchas veces tú no lo ves porque son una parte que está debajo. Vas a agregar los mismos valores. El nombre, el tipo de la máquina virtual, el nombre, la locación
el sistema operativo, las propiedades, por ejemplo, el bin size, el tiers que tú le vas a agregar. Esa es la segunda forma de tú poder hacerlo. O la tercera forma, usando Terraform. En Terraform yo defino mis recursos, el nombre, la imagen que voy a utilizar, el size de la máquina virtual que voy a utilizar, por ejemplo, en este caso un estándar de S1, la locación, US, username y password. Esa es la tercera forma de yo poder crear una máquina virtual. Vimos 3. ¿Cuál fue para ustedes más sencilla? ¿O más rápida? ¿Puedo decir una Claro. cuarta? ¿Perdón? ¿Puedo agregar una cuarta? Sí, ahí, dime. De comentarios solamente. Sí, El mismo Azure CLI. A través de la línea de comando, tú puedes agregar con PowerShell o con el base, agrega una máquina virtual. Eso es correcto. Y también puede que agreguemos unas 5 o 6, porque hay varias más utilizando otro tipo de herramientas. Pero fíjate la sencillez que es para tú poder crear el recurso de la máquina virtual en Azure utilizando Terraform. Entonces, ¿qué es la infraestructura como código? Ya vimos que me permite crear una máquina virtual de una manera mucho más rápida, que me permite a mí desplegar desde mi línea de comando, usando mi Linux, a Azure directamente. Lo vamos a ver ahora. Pero la infraestructura como código, como lo comentamos, el proceso de provisionar, la estructura dentro de la nube, llamémosle recursos dentro de Azure, así como se le llama a todo lo que tú despliegas dentro de Azure. ¿Qué nos permite hacer la infraestructura como código? Infraestructura como código, podemos proveer de una manera codificada el flujo de crear la infraestructura, hacer cambios de actualización en la infraestructura, de una manera segura hacer pruebas utilizando Terraform, una metodología de Terraform que no me instala ni me hace cambios dentro de mi nube o dentro de mi tenant. No sé si lo estoy tapando aquí. No. Puedo aumentar la seguridad, los estándares de seguridad para hacer cambios, y ahí hago un stop. Yo recuerdo una vez que yo trabajaba en una institución, recuerdo que salió un books de libSSL 1.0, y para actualizar eso, te podían hacer SSH directamente. Si la máquina tenía un IP de internet y tenía el puerto de 22 abierto, te podían en la madre. Para yo actualizar como 100 servidores rápido, ya gracias a Dios que estaba trabajando con Ansible, que es otra herramienta parecida a esta, y pude actualizarlo todo de una manera mucho más rápida. La infraestructura como código te permite hacer eso, ser mucho más ágil, y te permite la colaboración entre equipos para tú trabajar los temas de arquitectura. Infraestructura como código tiene un montón de herramientas que hay en el mercado. En nuestro caso, hoy día vamos a estar hablando de Terraform. Existe Ansible, que es muy famoso, a mí me encanta trabajarlo en conjunto los dos, pero Azure en sí también tiene su herramienta, que si más, a Blueprint era el nombre anterior, y ahora el nombre no recuerdo. Bicep, ¿verdad? Bicep es el nombre que tiene la herramienta de infraestructura como código ahora. Ahí se llama Crossplane, Amazon también tiene la misma, tiene una, creo que se llama CloudFormation, está Chef, está Popper, que son los clásicos. Y hay un montón más. Los proveedores de nube comúnmente tienen su propia herramienta de infraestructura como código. O sea, los proveedores de nube tienen comúnmente sus herramientas de infraestructura como código. En el caso de la marca A, ustedes saben por qué no. La marca A tiene uno de ellos, Azure también, y la marca G también. La marca A. Entonces, cada cloud de ellos tiene su herramienta que están basadas en el lenguaje YAML y JSON. YAML significa y JSON, no sé qué significa. Ya hay notation. Pues, Terraform puede ser utilizado en todos los proveedores. Y la mayoría de ellos utilizan todo el lenguaje.
para trabajar. Marca A y marca G. Todo el proveedor, incluso Azure HCM. Ay, perdón. ¿No te escucharon? ¿No te escucharon? Ok, entonces, vamos a competir ahora. JSON versus el Terraform. Mira cómo se lee un JSON. Mira qué difícil. De un template ARM dentro de Azure. O sea, eso, o sea, a ti te ponen eso en un examen para tú certificarte y tú lo pasas, mínimo tú tienes la memoria a mano de un elefante. Una botella. Una botella, que eso es difícil. Ahora, mira la diferencia. Nombre igual, comilla, dólar. Eso te recuerda a Batch. Eso está bajo. Eso te Son recuerda bajos. a Lo mismo que Eso pasa. es un polinucero, son bajos. Exacto. Está sencillo. ¿Por qué es tan sencillo? Porque Terraform es un software que creo que aunque sea open source, pertenece a una empresa que también le tiene su versión paga. Y ellos crearon sobre él lo que es el HashiCorp Configuration Language, el HCL, que es legible, que es muy fácil de entender. O sea, en la realidad y la forma rápida de decir. Entonces, entrando al punto, ¿qué es Terraform? Terraform, una herramienta open source de provisionamiento de recursos en la nube. Tú vas a escuchar que un configuration management, no, es una herramienta, se le llama, y podemos entrar incluso en un debate filosófico ahí, pero Terraform es un tema de una herramienta de provisionamiento para la nube. Podemos hablar de un configuration management de Ansible, por ejemplo. Vagrant, por ejemplo. Que en algunos de esos debates alguien dice, o siempre han dicho Sí, que más que Terraform o no sé, o HashiCorp, sí. busca estar como más cerca de la parte de configuration management. Se puede pelear porque ellos también tienen otras herramientas ahí. Entonces, Terraform está creado en Go de una manera ligera para poder correr y es un cross platform que puede correr en Linux y en macOS. Apoyaron a Está ahí. En Linux, Windows y macOS. No. Hay que ser real. Para tú correr en Linux, en macOS o en Windows, si deseas. Y una de las características más interesantes, señores, que estas son preguntas que te queman en la entrevista de trabajo. Idempotente, masterless. ¿Quién había escuchado el término masterless? Yo sé que ya los usuarios avanzados sí lo han escuchado, lo han manejado. Y agentless, idempotente. Idempotente significa, e incluso es un término muy de programación, que cuando tú creas un recurso y tú lo corres de nuevo, el recurso tú no le hace daño. Yo estoy en edad y tengo una alerma para beberme la patilla de las 8. Porque tú pasas de los 35 de patilla. Ok, seguimos. Idempotente. Cuando tú despliegas algo, tú lo despliegas de nuevo, que si no tiene ningún efecto, que no te cambie lo que tú tienes. O sea, que si te preguntan en una entrevista de trabajo qué es la idempotencia, tú por lo menos le puedes decir, bueno, que lo que yo haga, si lo vuelvo a desplegar, no me cause ningún cambio. Idempotente, por ejemplo, si tú tienes un query, o si tú envías si tú haces una llamada a tu API, y tu API ve que los valores que tiene no son ningún cambio, que no te dañe los valores que tú tienes en la base de datos. Masterless, Open, Chef, y no sé cuáles otros más. No sé si sale esta. Bueno, sí, Ansible. Sí, Ansible no es idempotente, pero a nivel masterless, Ansible no necesita un master. Y vamos a explicar eso ahora. Chef, Puppet necesitan tener un servidor corriendo de aquel lado para que tú desde tu máquina puedas comunicarte con ese servidor y decirle, hazme un cambio allá de X cosa. Y los cambios que tú hagas se va a guardar en ese servidor. Y ya cuando tú envíes otra petición, el servidor que tú tienes ya valida qué tú quieres hacer. Y si no hay ningún cambio, entonces no lo haces en el área. Pero tú comunicándote con el servidor. Terraform es masterless, o sea, no tiene master. Terraform se conecta con tu proveedor de cloud. proveedor de nube
a través de tu tenant, como tú le llames dentro de tu proveedor de nube, tú creas tu service principal en Azure, te conectas, le das permiso para poder correr en esa suscripción y metiste más. Ya ahí entramos a otro punto de arquitectura y agentless, o sea que tú no tienes que tener nada instalado a donde tú envías porque ya él se puede comunicar. Ansible es así mismo también. Ansible se puede conectar a todos los Linux, solamente necesita que tenga Python corriendo, una versión mínima de Python. Entonces, Víctor, para los que somos más nuevos, entonces eso quiere decir que la implementación de Terraform es fácil. Es más sencillita. Vamos a instalar Terraform ahora y vamos a correr un dedo. Para el usuario. Se entendió y de potente, masterless y agentless. He desarrollado en Go, fíjense, las herramientas más potentes hoy día de la nube están desarrolladas en Go. Go es el lenguaje de programación de Google. Si usted quiere forrarse en dinero, aprenda Go. Ok, entonces hablamos de Terraform. Terraform es esa estructura. Tú puedes trabajar con temas de variables de una manera más avanzada. Tú puedes hacer incluso, que yo no lo he hecho, pero me gustaría llegar ahí, a trabajar con temas de Go templates internamente para hacer como una automatización. Mira, yo te llamo ahora, que estoy en una charla. Ay, que soy papá ahora. La familia primero. Pero esto es Terraform. Tú lo puedes documentar, es bien legible para la parte humana, fácil de aprender, probarlo, reusarlo dentro de diferentes ambientes. Es un tema muy avanzado, pero que tú puedes crear workspace y muy parecido aquí, dentro de tu carpeta, crear ambientes diferentes o diferentes ramas para tú hacer cambios. Solo podemos ver otra charla y invitar a Carlos para que hable de eso. Entonces, ¿cómo instalamos Terraform si tú eres Linuxero? Sencillo. Tú puedes descargar el zip, compilarlo e instalarlo. Pero lo que usamos Fedora, larga vida Fedora. Sí, es sencillo. Sudo install, DNF, esos son unos plugins de Fedora, después que tú instales el repositorio, DNF install Terraform. Inmediatamente tú instalas Terraform, con esto tú lo que estás agregando es los repositorios de HashiCorp. Con eso tú lo que estás haciendo es agregar el repositorio de HashiCorp para tú poder validar. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Está muy chiquito. Sí, sí. Dale. Control más no es. Algo así. Control chip. Lo que tiene que hacer la función. O si no, en el menú hay una opción de ponerle más grande ya, como no normal. Háganse al 100%, háganlo ahí. A ver, que va a crecer En la pantalla. En profile. Ahí. All size. No. La primera. Ahora la pantalla voy a poner aquí. Ok, entonces, eso que está ahí básicamente es para agregar el repositorio de HashiCorp y poder instalar Terraform. Ya yo tengo Terraform instalado, o sea, que si yo ejecuto el comando Terraform, él me corre y me responde. Esa es la forma rápida y sencilla de yo instalar Terraform, agregando, esos son los plugins de Fedora, el repositorio de HashiCorp oficial y entonces instalando Terraform literalmente así, DNF install
Terraform. No, Víctor, y aclarando que muchos que utilizamos Fedora por tema de trabajo, Harrison, esas distros, pero otras distros también es similar a la instalación. Sí, eso puede ocurrir en cualquier Linux. Sí, La diferencia que te va a cambiar a ti es tu repositorio, pero siempre va a ser el mismo nombre Terraform. Siempre va a ser el mismo. Siempre. Entonces, Terraform, después que esté instalado, te va a permitir a ti esta serie de comandos dentro del terminal. Terraform Version, Terraform Help para tener ayuda, Terraform Init, el plan, Apply y Destroy. Básicamente con este flujo de trabajo es que tú te vas a desenvolver. Ahí lo dice. Desde aquí en adelante es que tú comienzas a trabajar y estos dos comandos son comandos operativos para tú manejarte con el aplicativo. pero está fácil, con muchos comanditos nada más. Es súper sencillo, Claro, lo difícil claro. es meterte dentro de la estructura del chip. 8 básicos nada más. De verdad. Esos son los comandos. Ya lo puedo poner LinkedIn ya con eso, ya, te por aquí, de una vez. No, acknowledge, como le ponen. Ahora le ponen Ok, entonces cada uno de estos pasos lo que va a ir es trabajando tu Terraform. Vamos a ver el init, vamos a ver el plan. El init básicamente es la forma de tú inicializar el proyecto dentro de una carpeta de Terraform. Es como cuando tú haces npm, no sé si me acuerdo de Node.js, o sea, npm install y había un npm yo no sé qué que te descargaba toda la carpeta. Por ejemplo, un npm install, por ejemplo, ese init te va a traer los módulos que tú necesitas para tú comenzar a trabajar con los diferentes proveedores. El plan, para tú correrlo y que tú, lo que tú agregaste en el archivo, tú le estás diciendo, muéstrame qué es lo que nosotros vamos a hacer con este proyecto, despliegue, ¿no? Es la forma de tú ver los cambios que tú vas a realizar. Y la parte de apply, ya para tú correrlo, y destroy, para tú destruir lo que tú creas. Tener presente que cuando uno corre el de Terraform Init, es la carpeta en la que uno está presente que va a descargar todo, para que no lo vayan a tirar en Ahí el dentro de texto. esa carpeta, ahí dentro de esa carpeta que va a descargar pasado tus caso. dependencias. Sí, vale. Y destroy. Miren qué interesante todo destroy. No sé si hasta ahora, porque la última información que tengo no se podía, pero por ejemplo, tú con plantillas de Azure, tú creas recursos, pero tú no lo podías borrar. No sé, creo que si hasta ahora lo han cambiado con Bicep, que no lo he usado Bicep. Hay un modo que tú le puedes cambiar, aparte el modo de incremento, tú le pones modo complete, por un recurso, Ya. para que la gente no lo vea porque tú tienes opción de default, cambia el sentido. Bueno, pero fíjate el truquito que tú tienes que hacer, el workaround. Aquí todo lo que tú despliegas, simplemente con el comando destroy, lo elimina de manera automática. Señor, y todo eso desde el terminal de Azure. O sea, ahorita hablamos, desde tu terminal de Linux. Ahorita hablamos, y el portal de Azure, da clic aquí, clic allí, clic aquí, clic allí, media hora para crear una maquinita virtual. Aquí con un comandito lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es la estructura de Terraform? Importante entender. Un workspace de Terraform, básicamente, el folder de los directorios que contienen el código que tú vas a trabajar de Terraform. Si tú creas una carpeta que se llame Hola Mundo, pegado, ese es tu workspace para tú trabajar ahí adentro, dentro de tus archivos. En un modo más avanzado, tú puedes crear workspace virtuales como si fueran ramas de Git ahí dentro, por eso lo podemos ver otro día, que es una parte más avanzada para tú poder segmentar los ambientes que tú vas a trabajar. Pero por ahora vamos a hablar de lo que podemos ver. Dentro de tu Terraform, tú vas a tener diferentes archivos con las extensiones TF o TF Patch. Son 3 archivos mínimos que tú vas a ver. Después que tú corres el comando init, tú vas a ver más archivos. El archivo main, que es básicamente donde tú tienes todo lo que tú vas a trabajar. Las variables, ya cuando tú vas de una manera más avanzada, vas a querer manejar más recursos y definir cómo tú quieres que Terraform te muestre el STD audio. Pero vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tienes un comentario. Los archivos no tienen que llamarse así. Pueden tener el nombre que uno quiera. Exacto.
O sea, usted pone cualquier cosa punto TF, cualquier cosa punto TF, te la poner todos los archivos TF. Buen aporte, porque mientras tenga estas extensiones de ahí, tú le puedes poner María Navarra Roja. Exacto. Yo nunca me he olvidado de esa oración cuando yo era muy chico. Aquí tú le puedes poner azul, rojo, verde, como tú quieras, pero ese es el estándar. Ese es el estándar. La estructura o el flujo de tú poder crear tu Terraform, esto es una pregunta de entrevista de trabajo. Tú defines el scope que va a tener tu proyecto, el autor que va a escribir las configuraciones, la inicialización, el plan para previsualizar y la aplicación del mismo. Esto es de entrevista de trabajo, señor. Literal. Lo sé porque me lo hicieron. Ok, entonces, vamos a ver ahora un de cómo yo trabajo mi Terraform. Yo voy a usar una suscripción del lugar donde yo trabajo, porque no tengo. Microsoft, regálame una si me está escuchando. Ok, entonces yo tengo mi suscripción. Fíjate que yo tengo mi terminal aquí. Yo tengo que conectarme a mí, primero desde mi terminal, tengo que utilizar la línea de comando de mi proveedor de nube. Aquí, por ejemplo, es Azure AZ Login, para yo poder loguearme a mi proveedor de nube. Él me va a abrir, me va a preguntar y va a validar que soy yo para poder conectarse a mi tenant. Y yo estoy logueado exitosamente. Muchísimas gracias. Vamos a terminar. Y aquí él me tiene que tirar una información. Okay. Entonces, lo que él hizo fue, para los Linuxeros, él creó un archivito en mi home con todas esas informaciones. ¿Cuáles son las informaciones? Mi tenant, mi suscripción, toda la información relacionada a mi suscripción dentro de Azure. Esos valores que están ahí, para yo poder configurarlos, yo tengo que pasarlos a unas variables dentro de mi bash RC, que son estas. Mi ID, mi client ID, mi client secret, mi suscripción ID y mi tenant ID. Para yo hacer eso, entonces, tengo que crear ahora un service principal para poder conectarme dentro de mi Azure. Para los que somos nuevos, Víctor, hasta ahí todavía eso es Azure. Eso es para conectarte a Azure. Yo estoy conectando mi Terraform con Azure. Azure, ya. Entonces, fíjate, déjame ponerlo de nuevo los valores. Déjame copiarlo aquí para poder pegar el ID de la suscripción. Necesito entonces estos valores. ¿Cuáles son los valores? Estoy buscando la suscripción. Es la que decía ayer. No, yo tengo muchísimas suscripciones. Quiero buscar aquí donde yo tengo permiso. El ID. Lo estoy pegando aquí en un editor de texto a poner comando. Entonces, ahora yo vengo y corro mi comando
y voy a crear un service principal que me permita mi rol de contribuidor para yo poder hacer cambios dentro de mi suscripción de Azure. Estos son temas administrativos de Azure. Con un nivel de contribuidor. Ok, entonces aquí él me dio estos valores para yo poder conectarme desde mi aplicativo local con mi tenant de Azure. Lo voy a copiar para ponerlo en mi editor de texto y pasarlo. Esos son los valores. Esos valores de ahí, yo tengo que meterlo ahora en mi variable, aquí, en ese bash, RC, que es comúnmente el Linux donde uno guarda los valores de las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer, le voy a dar un bin a mi bash RC, voy aquí abajo, y voy a ir cambiando los valores. No quise hacer esto en mi casa para hacerlo en vivo aquí con ustedes. En Windows usted hace 60 login y no lo resuelve. ¿Cómo es? En Windows tú haces 60 login y lo hace solo ya. Hay que ponerlo. Finally, tú sabes. Tú sabes lo que yo La Linux ahora. ¡Ey! Salió la gente, ¡ey! Salió todo el toque. ¿Y usted cree que todo eso es lo que yo fui bien? Lo quise hacer así aquí para que ustedes vean cómo se mete mano con esto de manera rápida. Este es el secret. ¿Dónde está el secret? Aquí copiando. Secret, claro. Bien. Tú lo puedes encriptar tú mismo en el terminal si tú quieres ser más fancy, utilizando el MD5, si mal no recuerdo. Tú puedes hacer. Vamos, si quieres ser más fácil. Entonces vamos a Subscription ID. Estoy buscando el Subscription ID. Pero, entonces, después que peguemos esto, ya nosotros podemos comenzar a hacer cambios dentro de nuestro tema de Azure. Entonces, si yo vengo y traigo mi Visual Studio Code y abro, por ejemplo, este archivo de Terraform que yo tengo, se vería de esta manera. Bien sencillito. Aquí yo tendría que comenzar a agregar los proveedores. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Entonces, comenzar a agregar recursos. ¿Cómo es que se llama? Brand. Hay un recurso. Hay otros recursos por ahí. No, perdona. Compañía. No falta ninguna. Yo tengo aquí un repo que yo lo utilizo para hacer pruebas. Lo voy a mostrar, lo voy a clonar dentro de mi equipo para hacerlo más rápido. Y con eso está dentro de mi repositorio de Git. Vengo a mi editor de texto, lo agrego,
Yo creo que si tiene la variable puesta, puede escribir code, espacio, punto, y te abre el directorio directamente en Visual Studio. No tengo esa variable de Ok. Entonces, fíjense la diferencia del que había arriba a uno que está más completo. Donde yo tengo donde yo comienzo a crear recursos. Por ejemplo, aquí estoy creando este es un resource group, donde yo lo estoy creando. Estoy definiendo el nombre y la locación donde lo estoy creando. Y con estos valores, yo estoy creando un cluster de AKS dentro de mi tenant de Azure. Aquí podemos ver que estoy creando un log analytics también. Estoy creando, sí, el mismo log analytics y mi cluster de Kubernetes. Fíjate que un cluster de Kubernetes tan sencillo. Estoy definiendo mi pool de instancias que se van a conectar, el tag del environment, y si quiero agregar un SSH key para poder conectarme, bueno, perfecto. Entonces, esto que está aquí, cuando yo lo ejecuto, lo que hace es, si Terraform no tiene un servidor de aquel lado, ¿cómo guarda la información? Bueno, pues la guarda en este archivo que es de state, el Terraform TF state. Guarda lo que yo hice. Si yo ahora mismo corro un comando, ese archivito guarda la información como estado para poder ser idempotente dentro de ese archivo. Y las variables y también el log. Okay. Y aquí también, este log, cuando yo corro Terraform init, lo que hace es que me mantiene un listado de todas las dependencias, o vamos a llamarle librerías que yo tengo dentro de mi proyecto y versiones. Entonces, ¿cómo yo corro eso? Ya yo estoy aquí dentro y me voy a mi terminal. Tengo mucho que no corro este archivo. Básicamente solo tengo que correr. Mira, actualizarte, vi que tenía la variable de service principal, se actualizar. En mi base de Pero lo es. El tag ID del client secret, este apagas. Ahí, para que se le agregue. Ajá. Mira, ve esto de dentro. O en el Terraform, no, en el Terraform Bar. Terraform Bar. El penúltimo. Ajá, ahí, exacto. Ponla ahí. Entonces, este tiempo de túnel. Entonces, si yo guardo ahora y digo Terraform init, lo que él va a hacer es que va a ir a mi main y va a buscar todo lo que yo necesito para trabajar. Esa es la inicialización de mi proyecto. Ver que yo quiero trabajar con Azure, entonces me va a buscar las informaciones de Azure y la va a descargar. Y ahí el proyecto está inicializado. Si yo me voy a mi portal de Azure, si yo me voy a mi portal de Azure y le doy a refrescar y me voy a todos mis recursos, veo que nada más tengo dos resource groups, un network washer y algo de un proyectico ahí interno de la compañía. Si yo lo corro y quiero validar, le digo
Terraform Plan para que él me muestre lo que nosotros vamos a hacer. Pudiésemos describir que el Terraform Plan básicamente es como Es el plan de lo que lo hace sí, ahí. como mostrar lo que tú vas a hacer, básicamente, porque tú lo estás haciendo. Todo lo que no afecta. Tú no vas a hacer ningún cambio. Entonces, fíjate todo lo que vamos a hacer dentro de la plataforma, que es lo que dice Terraform Plan, básicamente. ¿Qué vamos a Y hacer? que ahí el signo de más te dice que va a agregar esos recursos. Y si aparece el signo de menos, Buen punto. te dice Buen que punto, va a Carlos. remover el recurso. Buen punto. O sea, cuando tú haces tu Terraform Plan, tú ves el signo de más, es que tú estás agregando un recurso. Si tiene menos, entonces tú lo estás eliminando. ¿Cómo nosotros desplegamos todo esto ahora? Terraform Apply. Y él se va a conectar a mi Azure desde mi línea de comando y me va a crear un cluster de Kubernetes. Creo que con 2 o 3 nodos. Y me lo va a poner dentro de un resource group. O sea, cuando yo entre, yo voy a tener un cluster funcional de Kubernetes corriendo. Fíjate que él me está diciendo lo mismo que la playa, que tú estás seguro de que tú quieres meter mano para allá. Yes. Sí, va a comenzar a crear. Eso toma como 5 o 6 minutos. La última vez que yo lo cogí. Vamos arriba. Esto terminó y ya corrió. Me dice, completado. Recursos agregados, 4. Recursos agregados, 4. Aquí, recursos agregados 4. 0 cambios realizados. 0 recursos destruidos. Vamos, los pingüinos, los linceros, vamos a empezar otra vez. Me dice dónde fueron realizados, pero de manera no me lo muestra porque está de forma sensitiva. Entonces, si nos vamos a Azure de nuevo y vemos dentro de mi Resource Group, vamos a ver que ahora hay 2 Resource Group. Pero lo hizo, de verdad, lo tengo. Sí, no sé. Si me voy a mi Resource Group, voy a ver que tengo un cluster de Kubernetes creado. Mi cluster de Kubernetes. Con todos los periquitos, Network Security Group y todo el mundo. Y todo eso con el archivito de Terraform. Con mi archivito de Terraform. Entonces, fíjate que yo tengo, me lo creo con mi notebook y todo. Entonces, ese es un cluster que ya está funcionando. Yo me puedo conectar a él sin problemas. Déjame ver cómo te muestro que yo me conecto a él. Tengo una herramienta. Hay un VIP ahí que tú puedes dar y te va a dar Sí. Yo tengo una herramienta que me gusta para conectarme, que es Lens, se llama Lens. Eso es un escándalo para usted administrar su clúster remoto de Cuba. Bueno, Víctor, pero ya es otra charla, ya podemos Ese es mi día a día. Claro, Esa vaina, charla ya. ese es mi día a día. Déjame mostrar eso para que no vean dónde yo trabajo. Ok, entonces, vamos a conectarnos aquí. Dice que corra esto para conectarme a la suscripción, que tome las credenciales de mi cluster y que a partir de ahí yo puedo comenzar a ver todos mis recursos. Entonces, copio, vengo a mi terminal, lo pego, lo corro, ya yo estoy conectado, recuerden. Copio de nuevo el valor, me dice que toma las credenciales de la AKS. Vuelvo a mi terminal, la corro y ya tengo mis credenciales de mi AKS dentro de mi kubeconfig.
sea, que si yo vengo ahora a mi administración de cluster, voy a ver que aquí tengo un K8 test. Si le doy a conectar, él va a iniciar la conexión. Y pum, voilà. Tengo mi cluster en Kubernetes de Azure con un solo comando. Hace eso, clic a clic. Te aseguro que te hubiese tomado por lo menos 2 horas. Porque tú tienes que esperar que se crea un recurso, después a otro y a otro. Entonces, si ya yo vengo aquí y digo Kubernetes get nodes, tengo 3 nodos en mi cluster de la nube. Inmediatamente puedo comenzar a desplegar y hacer cambios. Si hay que hacer alguna otra cosa, bueno, pues me voy a mi terminal y le digo Terraform destroy y él va a buscar en el archivito local que se llama tf state los valores y va a comenzar a borrar. ¿Vieron todo lo que teníamos arriba ya, verdad? Todo lo que está ahí se va, con eso es solo comando. Si hubiese sido agregar un recurso, él lo agrega. Si hubiese sido modificar uno, él lo modifica. Entonces, al final del resultado, él va a decir 0 recursos agregados, 4 recursos destruidos. Fíjate que él me muestra mi plan de nuevo. Le digo que sí. Y él va a comenzar a borrar. Él me creó 4 recursos. En teoría, ¿cuántos recursos tiene que borrar? 4, ¿verdad? Entonces, eso se va a tomar sus minutos ahí. Y cuando eso termine, y vayamos a Azure y le refresquemos 3 veces, no va a haber nada. Esa es la ventaja de tener infraestructura como core. Que todo lo que tú tengas ahí, sea serverless, no importa, tú lo trabajas desde ese archivito y ya tú no tienes que estar dándole permiso a la gente para que te entre a Azure, a apoyar, solamente crear un ticket que diga, quiero crear una máquina virtual de tal tamaño o una base de datos. Para que termine, bueno, si la creación duró 5 minutos, vamos a ver cuánto dura esto. Entonces, en lo que eso termina, ¿cuál es el próximo paso que yo hago con mi Kubernetes? Dentro de los proyectos, tú tienes entonces ahora que Qué bonito. usted tiene que casarse. Cuidándolo. No se casen. Ok, entonces el próximo paso. A mí me gusta utilizar esta herramienta. Se llama Brainboard. ¿Qué me hace Brainboard? Todo lo que nosotros hicimos ahora mismo de manera, vamos a llamarle hardcore, en la línea de código o en el IDE, esta gente me lo hace de una manera gráfica. Explico. En una pantalla gráfica, ¿quién ha usado Draw.io? Imagínense el Draw.io y que al lado de Draw.io hay un terminal de Terraform y que cada vez que tú arrastres algún recurso a esa pantalla, él te diagrama el archivito de Terraform y después tú lo mandas a hacer lo mismo. O sea, tú estructuras por ahí. Como yo no voy a beber Coca-Cola, es un chiste. Voy ahora, espera. Tengo mi Brainboard aquí, vamos a hacer un demo. Entonces yo tengo, imagínense que tengo aquí, yo siempre digo la otra vaina de Oye, perdóname, no estoy acostumbrado, yo estoy muy extraño yo usar que el mousepad de la laptop. Ok, fíjate que está limpio mi Terraform, ¿verdad? Vamos a comenzar a desplegar recursos. ¿Qué es lo primero que tú creas cuando tú entras a Azure? Un resource group, ¿verdad? Para tú meter dentro del resource group una máquina virtual. Tú pones tu tag, tú pones location y todos los valores. Fíjate ahí donde me lo creo. Dentro de ese resource group, ¿qué vamos a meter ahora? La máquina virtual. Vamos a meter una bien. ¿Dónde está una bien? Computer. Mira aquí, Linux bien. Vamos a meterla ahí.
La Linux bien, recuerden que necesito nombre, tamaño y todos los valores. Ya ahí está mi Linux bien. Fíjate dónde está. Y cada recurso que yo voy creando lo voy pegando. Al final, creo mi pull request para conectarlo con mi branch de Kiko, valido mi plan, descargo mi archivito y la vida es bella. Claro, porque no todo el tiempo tú tienes que estar creando un archivo grandísimo a mano. Tú puedes diagramarlo y además cuando tú estás haciendo la arquitectura y tú estás haciendo tu plan de governance en base a política, que ahí no están las políticas, lo annual policy y todo eso, que tú tienes que agregarlo, eso es importante. Entonces, la última parte ya, que después que tú terminas tu proyecto y está creado, esto me lo enseñó Carlos hace unos días, señora, la documentación. Esto para tú crear la documentación de Terraform dentro de ya cuando tú tienes tu archivo dentro de equipo, dentro de tu controlador de versiones, esto es un escándalo. Esto es un escándalo lo fácil que es documentar tu proyecto en base a ejemplos y organizar toda tu documentación. Entonces, me voy a mi IDE de nuevo. Me dice que terminó. Me dice que todo fue destruido. Si me voy a mi portal de Azure, aquí, y me voy a Resource Group, teníamos 4 ahorita, todavía tenemos 4. No le refresca, No puede. no puede verla. Y es importante que tú veas, que se vea en la pantalla donde se decía los recursos que destruyó. Ahorita él creó 4, aquí se mostró que destruyó 6, porque incluyó también los resource groups que se fueron. Porque incluyó los Resource Group que se fueron. Es un punto muy importante. Entonces, señores, todo lo básico. Ese fue mi demo. Y la próxima charla de Guido.